Hola a todos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo a nombre de Científica Andina. Mi nombre es Mercima Calupú. Estoy a cargo de la jefatura del área de postventa. Esperamos encontrarlos a todos muy bien de salud, así como a sus familias. En Científica Andina trabajamos con capitales peruanos y tenemos más de 26 años dedicada a las áreas de instrumentación analítica y de diagnóstico clínico. Tenemos una amplia proyección en estos campos, debido a la dedicación, experiencia, capacitación constante y compromiso de nuestro personal. Nuestra misión es transferir tecnología y brindar un servicio de excelencia. Esa es nuestra razón de ser. Es por eso que nos hemos visto motivados a compartir con ustedes esta información que nos llega de primera mano de nuestras marcas. A propósito de nuestras marcas representadas son empresas de Estados Unidos y Europa, líderes a nivel mundial, tales como PerkinElmer, Milestone, Rudolph, Swan, Labtec, Herbeka, entre otras. Contamos con un amplio portafolio de productos que les brindan soluciones para distintas necesidades analíticas y clínicas que puedan requerir para los distintos rubros de la industria. En Científica Andina siempre estamos pensando en ustedes, nuestros clientes, y sobre todo en estos tiempos de cuarentena que nos corresponde pasar. En esta oportunidad tengo el agrado de darles la bienvenida a nuestro ciclo de charlas en línea, al que hemos denominado Me quedo en casa con Científica Andina, el cual hemos preparado especialmente para ustedes, y esperamos que este, como otros temas que trataremos durante este ciclo, sean de su completo interés. El día de hoy tenemos la presentación Fundamentos de cromatografía de gases a cargo de la químico Olga Rodríguez, quien es especialista de producto de la línea de cromatografía del área de postventa. Olga cuenta con más de 25 años de experiencia en instrumentación analítica en laboratorios tales como INAS, SGS. De estos 25 años, 4 está aquí con nosotros en Científica Andina. Ella está encargada de las líneas del área orgánica de nuestra empresa, tales como cromatografía de gases, GC masas, IR, V visible, análisis térmico, análisis elemental, refractometría, polarimetría y otras líneas más. A continuación, les daré algunas consideraciones a tenerse en cuenta durante esta charla. La presentación tendrá una duración de aproximadamente 40 minutos. Al finalizar, se realizará la absolución de consultas en los 20 minutos restantes. Se les solicita, por favor, colocar su nombre y apellido, lo cual pueden hacer ingresando a la parte inferior en participantes, ir a la opción renombrar. Cualquier inconveniente, por favor, comunicarlo a través del chat, que lo pueden encontrar en la parte inferior de su ventana de Zoom. Si tuvieran algún problema con el audio, tienen la opción de salir e ingresar nuevamente a la charla. Y si están conectados desde su teléfono, ir a la parte superior izquierda para activarlo. Las consultas se deberán enviar por el chat y se recepcionarán durante el desarrollo de la exposición. Se elegirán las consultas que tienen relación directa con el tema. Cualquier pregunta que involucre otro tema o merezca una respuesta más amplia, se les responderá vía email. Bueno, a propósito de las consultas, les comento que contamos con la presencia de los ingenieros Luis Locio, que es el gerente de operaciones y uno de los directivos de la empresa, y Jan Navarro, que es el ingeniero de servicios técnico senior. Ambos estarán para apoyar a Olga con las consultas que puedan tener. Al final se brindarán los datos de contacto de Olga para la absolución de nuevas consultas o las que hayan quedado pendientes por responder. Bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Olga. Adelante, Olguita. Hola con todos, bienvenidos. Mucho gusto de tenerlos acá en esta charla.
donde vamos a tratar fundamentos de cromatografía de gases. Para esto, vamos a ver los objetivos que nos hemos trazado para esta charla. Es dar a conocer fundamentos sobre la técnica de cromatografía de gases, también detalles de la instrumentación empleada para esta técnica y adquirir ciertos conocimientos sobre el método de separación basada en cromatografía de gases. Vamos a empezar por qué es la cromatografía. La cromatografía es un método de separación de compuestos en una mezcla en una muestra. Estos compuestos vamos a lograr separarlos por medio de diferentes interacciones que van a ocurrir dentro de una fase estacionaria y de la fase móvil. Vamos a definir como fase estacionaria, que es la fase que se mantiene fija, y en este caso, que es la cromatografía, nosotros vamos a definir que esta fase estacionaria es la columna. La fase móvil es la encargada de transportar a través de la fase estacionaria, o sea, a través de la columna, la muestra para su separación. Los objetivos de esta técnica, en primer lugar, es separar. Puedo tener una matriz con analitos de interés, que son los que yo quiero identificar, pero también quiero separarlos, si es una matriz compleja, separarlos también de sus interferencias. Ese es uno de los objetivos. Y luego de la separación, ya yo voy a seguir con la identificación de los componentes para su posterior cuantificación. La fase estacionaria ya habíamos mencionado que se va a realizar en la columna. Y como fase móvil, dentro de la cromatografía, bueno, vamos a tomar estos tres casos como ejemplo: cromatografía líquida, de gas y también de fluido supercrítico. Nosotros estamos marcando que nuestra fase móvil va a ser un gas, justamente porque vamos a tratar el tema de cromatografía de gases. Tenemos acá la cromatografía en columna y se divide en cromatografía líquida, cromatografía gaseosa y cromatografía de fluido supercrítico. Los símbolos ya los vemos: la líquida SLC, HPLC, o en cromatografía de gases GCSG, y de fluido supercrítico SFC. Es una definición que estamos dando un alcance de los tipos de cromatografía. La historia de la cromatografía, bueno, esto se inició por un botánico ruso, el cual estamos acá indicando, Mikhail Svet, quien utilizó unos pigmentos, el cual atravesó estos a través de una columna y logró una separación. Acá se colocó los pigmentos sobre una columna de carbonato de calcio, y el huyente, el que transportó esta mezcla, fue un éter de petróleo. ¿Y qué se consiguió con esto? Lo que consiguió fue la separación de diferentes pigmentos para obtener de esta forma la cromatografía, que literalmente significa, es una escritura de color, que es lo que significa cromatografía. En el proceso cromatográfico, nosotros vamos a tener estos elementos. Tenemos la muestra, que es lo que nosotros queremos separar. Tenemos la fase móvil y acá tenemos la columna, donde se va a realizar la separación. Colocamos la muestra, la cual va a ser llevada por la columna con la fase móvil. Va a ser transportada por la fase móvil. Los analitos en la columna se van a ir separando a medida que van eluyendo, de acuerdo a las interacciones que tiene cada uno de ellos con la fase estacionaria, y se van a separar. Y luego yo voy a obtener
este cromatograma, en primer lugar salió el analito A, o sea, eluyó primero, tuvo menor interacción con la fase estacionaria, y luego siguió eluyendo el analito B, que salió segundo. Ahí he logrado separar esos dos componentes en este proceso. En la cromatografía gaseosa es una separación física por medio de las interacciones de las moléculas, tanto en la fase estacionaria como con la fase móvil. Estas moléculas van interaccionando y se va realizando la separación de acuerdo a la afinidad que tiene cada compuesto, cada analito con la fase estacionaria. Se van a ir produciendo la separación y vamos a tener esta banda, la cual se concentra más en la parte central, lo cual va a ser graficada a través de va a ser representada por una curva de Gauss, o llamado también pico cromatográfico. La altura máxima o la concentración máxima está en la parte central, o sea acá, y esto va a ir bajando, ¿no? Hacia la línea base donde ya no tenemos este compuesto. ¿Qué tipo de muestras pueden ser analizadas por un cromatógrafo de gases? En general podemos analizar compuestos orgánicos y deben tener la cualidad de ser vaporizables. Esa es una característica que debe tener la muestra. Se debe vaporizar y a la vez tiene que ser térmicamente estable. Tiene que volatilizarse y que no se vea afectado por la temperatura a la cual se va a vaporizar, ¿no? Por eso es que no sea lábil con la temperatura o térmicamente estable. Otras muestras que también pueden ser analizadas siempre y cuando sean lábiles con la temperatura es a través de un pretratamiento de la muestra. Como la molécula es lábil con la temperatura, lo que se hace es añadirle un grupo, cambiar la molécula y hacer que esta nueva molécula ya no sea lábil con la temperatura, y con ese nuevo compuesto es que indirectamente lo vamos a analizar. Hay un proceso que llamamos lo que es la derivatización. Dentro del proceso de cromatografía de gases, tenemos lo que es la fase móvil y la fase estacionaria, y la muestra. La muestra la colocamos acá al inicio de la columna o fase estacionaria. Acá tenemos el gas carrier, que está representado por las flechas, y la fase que está acá en la parte interior, interna de acá de la columna cromatográfica, que es una fase líquida que está impregnada en la columna. Los componentes son separados también por sus propiedades químicas, o sea, por la interacción que estos tienen con la fase estacionaria. Ellos van a ir interaccionando con la fase estacionaria. Una puede ser la volatilidad, o sea, los compuestos que tienen mayor volatilidad son los que van a salir más rápido de la columna, van a ser detectados en menor tiempo. Y también por la polaridad. Las moléculas o el analito va a ir interaccionando con la fase estacionaria y de acuerdo a esa afinidad es que van a ir eluyendo. Por ejemplo, si un analito tiene mayor afinidad con la fase estacionaria, va a ser retenido por mayor tiempo dentro de la columna, y el que tiene menos afinidad con la fase estacionaria se va a eluir en menor tiempo y va a salir más rápido, ¿no? Y así es como, de acuerdo a estas propiedades, es que se van separando los compuestos. También estos analitos van a estar sometidos a propiedades físicas que son la presión y la temperatura. Y luego ya van a terminar de separarse y van a seguir eluyendo, ¿no? La presión y la temperatura ya la vamos a dar en el instrumento, en el cromatógrafo de gases,
con el flujo del gas Carrier y con el programa de temperaturas. Los componentes separados van saliendo de la columna en distintas bandas. Primero salió este compuesto y luego ya fueron eluyendo estos de acá. El tamaño o área de pico va a depender de la concentración del analito. Y una vez que el compuesto ya es detectado, ya sea usando un detector que pueda ser un feed o un captura, a la hora de detectarse envía la señal por medio del software, donde se va a producir ya la gráfica del cromatograma, ¿no? Va a dar como resultado una gráfica al cual le vamos a llamar cromatograma. El cromatograma, como dijimos, es el resultado ya de la separación de los compuestos, y cada pico va a significar que ha eluido un pico. Idealmente es un compuesto, si es que no está junto a otro, idealmente sería un compuesto, y el tiempo es el que va a estar acá en la intensidad máxima del pico. Acá va a estar la gráfica de tiempo versus intensidad o señal del detector, ¿no? Eso va a ser el tiempo en que demora desde que ingresa por la columna hasta que llega al detector. A esa señal, a este tiempo, justo en el que se le determina o detecta, ese es el tiempo de retención. Acá tenemos un cromatograma en el cual tenemos 3 picos y vamos a decir que acá tenemos 3 compuestos. ¿Cómo identificamos el tiempo de retención? Pues como está acá el pico máximo, en la altura máxima del pico, se lleva al eje X, y acá en la escala de tiempo vamos a determinar el tiempo de retención. Ya por el medio del software, este tiempo ya lo voy a tener en el cromatograma. Luego, para realizar la cuantificación, determinar cuánto tengo de mi analito, yo lo voy a hacer por medio del área del pico o también de la altura. Yo puedo, si es por áreas, trazo acá una línea y determino el área del pico o la altura, ¿no? La altura sería acá, justo acá en la intensidad. Más usado, comúnmente usamos lo que son áreas para hacer la cuantificación. Ahora nos vamos a la parte de instrumentación. Tenemos el cromatógrafo de gases en los modelos Clarus 590 y también un Clarus 690, ¿no? Estos son los últimos modelos que nosotros tenemos, ya con los últimos avances tecnológicos que tienen respecto al detector con mayor linealidad o también en inyector, ¿no? Que son cada vez más inertes a la muestra. También tenemos acá el cromatógrafo, el Clarus 690, acoplado a un detector de masas y a un equipo de GD-Space, que es un Turbomatrix. Estos son los modelos que nosotros tenemos actuales en lo que es cromatografía de gases. Los componentes básicos en un sistema de cromatografía de gases tenemos, iniciando los gases. Acá va a pasar un flujo de gas, acá hay un controlador de gas, acá estamos considerando el gas carrier, el gas que va a pasar a través de la columna cromatográfica. Si usamos una inyección de líquidos, lo hacemos a través de una jeringa, la cual va a inyectar acá la muestra, donde se encuentra el puerto de inyección. Y la muestra va a ingresar acá a la columna, donde se va a realizar la separación de los analitos, acá, dentro de la columna, que la columna es el corazón de la cromatografía. Esto está en el horno.
esto es un horno donde voy a hacer la programación de temperaturas. Mi columna va a estar sometida a un programa de temperaturas donde se va a realizar la separación de los análitos de interés. Luego, estos van a ser llevados hacia el detector. O sea, ingresa, se produce la interacción de los analitos con la fase estacionaria, logran separarse y van a ir saliendo acá, la señal hacia el detector, a través de, siendo transportados por el gas carrier o gas portador. Y luego esto va a un sistema de datos que va a controlar el sistema cromatográfico, así también como el procesamiento de datos. Aquí tenemos el cromatógrafo de gases, Clarus 690. Aquí tenemos la jeringa. La jeringa la tenemos acá en el autosampler. Luego tenemos el inyector. Acá tenemos 2 puertos de inyector. Y seguidamente tenemos acá el horno de la columna. Acá la puerta del horno está cerrada. Luego tenemos el autosampler. Y finalmente tenemos el detector o detectores que pueden ser instalados acá, en esta parte de acá. Y tenemos un touchscreen con el que nosotros podemos manejar desde aquí, controlar el instrumento, ¿no? En temperaturas y eso. Luego tenemos, vamos a revisar inicialmente lo que se refiere al gas, las consideraciones que debemos tener para el gas que vamos a usar en el sistema. Principalmente estos gases deben ser de alta pureza, deben ser inertes, es decir, no deben tener ninguna reacción con la muestra, deben ser completamente inertes, y estos gases pueden cumplir 3 funciones. Una de ellas es el ser carrier, el que va a llevar la muestra, carrier o fase móvil. Otra puede ser como make-up en el detector, que es lo que me va a ayudar a que el flujo que sale de la columna, dirigirlo con mayor facilidad hacia el detector. Ese es el gas make-up. Se usa en un detector de captura de electrones. También tenemos para combustión en los detectores. Por ejemplo, si tenemos un detector FIT, tenemos hidrógeno y aire que vienen a ser los gases de combustión. La elección del gas puede estar dada por la compatibilidad con el detector, también por el costo y la disponibilidad que nosotros tengamos respecto a los gases, y también qué tanto de rendimiento estoy buscando en mi columna. Debo considerar todos estos factores para yo poder elegir mi gas cromatográfico. El gas puedo tenerlo en balones, para los cuales voy a usar manómetro, o también lo puedo hacer por medio de un generador. Acá es un generador, ya me evitaría el traslado de los gases y todo lo demás, porque solamente voy a usar un generador, no voy a estar generando constantemente el gas acá en este equipo, en este instrumento. Les recordamos que vayan haciendo sus consultas por medio del chat para que al final de la charla podamos resolver. El gas carrier. Para el gas carrier nosotros estamos considerando los más usados, que son el helio, nitrógeno e hidrógeno. La pureza mínima del gas es esta, 99.999. Esto hay que tenerlo en cuenta también en la etiqueta que viene en el gas, verificar el contenido, ¿no? Y la pureza. Las impurezas en un gas, si es que yo no cumplo con las especificaciones,
¿Qué me puede dar? Me puede dar un incremento de ruido en la línea base, en el cromatograma, o también, en algunos casos, destruir la columna. Y estos efectos van a ir variando dependiendo del tipo de gas, ¿no? El efecto en cuanto a impurezas va a ser de acuerdo al tipo de gas. Por eso la importancia de tener gases de alta pureza. Para esto también en línea voy a requerir de filtros, ¿no? Para asegurar justamente que el gas ingrese al sistema libre de impurezas, ¿no? Acá tenemos filtros de humedad, de hidrocarburos y también de oxígeno. El gas carrier que nosotros estamos tomando como los más usados, más comunes, como mencioné, nitrógeno, helio e hidrógeno. El nitrógeno es un gas eficiente. Vamos a usar esta gráfica para poder explicar un poco respecto de la eficiencia del gas. Acá tenemos velocidad lineal, velocidad del flujo lineal, y acá tenemos eficiencia. HTP está relacionado al número de platos teóricos en función a la longitud de la columna. Por eso es que un nivel más bajo es el que me da mayor eficiencia. Aquí, si bien el gas nitrógeno tiene una eficiencia, una buena eficiencia, porque llega a este nivel de eficiencia, la velocidad lineal que va a tener es baja, ¿no? Está en aproximadamente 10, y el periodo en el cual va a ser eficiente a esta velocidad, pues va a ser muy corto, ¿no? Porque inmediatamente ya deja de ser eficiente porque ya esta curva empieza a subir. Luego es un buen gas portador, pero la velocidad es muy baja, por lo que mis corridas cromatográficas van a ser en mayor tiempo. Aquí tenemos la gráfica del helio. El helio es uno de los gases más usados. El tema con el helio es que es costoso y también ya en la naturaleza, bueno, cada vez hay menos, ¿no? Los yacimientos naturales, entonces el abastecimiento es menor, por lo que el costo cada vez está siendo incrementado. Este es un muy buen gas, muy eficiente, tiene una mayor velocidad lineal, está en este rango, o sea, mis corridas cromatográficas van a ser en un tiempo menor, están entre 20 y 30 centímetros por segundo. Este es el helio. Luego tenemos el hidrógeno. El hidrógeno, comparado a los otros dos gases, es el más eficiente, tiene una mayor velocidad lineal, o sea, mis corridas cromatográficas van a ser en mucho menor tiempo comparado al nitrógeno, que va a ser en un tiempo más largo, y también en menor tiempo comparado al helio. Esto lo puedo obtener a través de generadores, es menos costoso, pero el inconveniente que tenemos con el hidrógeno es que puede formar mezclas explosivas, ¿no? Superiores al 4%. Entonces, para esto, bueno, el laboratorio ya puede tener medidas de seguridad y controles también para que este gas no pueda, no haya fugas. Ahora los sistemas modernos ya tienen un control neumático y electrónico respecto a los gases. Se puede tener un mejor control del gas y también puede colocarse controles adicionales al sistema justamente para tener alertas, alarmas o evitar estas fugas, ¿no? Siempre igual hay que tener mucho cuidado en que haya fugas, ¿no? En el sistema. Acá tenemos una gráfica donde se compara. Acá hay cromatogramas con los 3 diferentes gases, ¿no? Acá tenemos una con helio,
que es a 30 centímetros por segundo de velocidad lineal, a flujo de 0.7. El último pico salió en 19 minutos. Acá el hidrógeno tiene una mayor velocidad lineal, por lo que me permite hacer corridas en un tiempo menor. Acá el último componente lo huyó en 13 minutos, o sea, mucho menor tiempo, porque me permite trabajar con esta velocidad, mayor velocidad lineal, o sea, tener mayor flujo de este gas. Y luego tenemos el nitrógeno, que para tener una eficiencia, como habíamos visto, la velocidad lineal está acá en 12 centímetros por segundo, pero el pico, el último, el huyó en 48.5 minutos. O sea, el tiempo de corrida es mucho mayor comparado a hidrógeno y a helio. El inyector. El inyector va a ser el encargado de vaporizar, volatilizar la muestra. ¿Por qué? Porque el inyector va a estar sometido a una temperatura que debe ser lo suficientemente elevada para vaporizar los analitos de interés, los que yo quiero determinar. Entonces, de una mezcla de analitos, yo voy a tomar el analito que tiene el mayor punto de ebullición, y a ese le voy a sumar entre 20 y 50 grados centígrados para yo con ese dato colocar como mi temperatura de inyector. Eso es lo que yo voy a hacer. Tomo el analito de mayor punto de ebullición y sobre eso le subo 50 grados, entre 20 y 50 grados centígrados para garantizar que todos mis analitos logren volatilizarse, porque esa es una de las características que tenía que tener la muestra para ser trabajada por cromatografía de gases, ¿no? Que era volatilizarse, y otra que sea estable la temperatura. Aquí tenemos un inyector, acá tenemos una septa, por acá va a ingresar la muestra, que va a atravesar acá la jeringa, el gas carrier, que va a ingresar por acá. Acá tenemos lo que llamamos liner, tenemos un venteo de split, el liner está acá, el flujo del gas. Acá tenemos instalada la columna la tenemos instalada acá. Las dimensiones de lo que debe ingresar hacia el inyector, porque yo al momento de instalar mi columna inyecto al inyector y también al detector, ¿no? Están dadas en el mismo sistema, tenemos un panel de touchscreen y ahí podemos ver la distancia, eso va a depender del tipo de inyector que yo tengo. Luego, dentro del puerto de inyección, vamos a tener el liner. Este liner, bueno, va a evitar que la muestra entre en contacto con el metal y también que el calentamiento sea uniforme para garantizar una vaporización de la muestra, una mejor vaporización de la muestra. Esto se va a realizar dentro del liner. También hay que garantizar que sea inerte, ¿no? Que no reaccione con la muestra, para que ingrese a la columna sin ningún tipo de degradación. Aquí tenemos un ejemplo de liners, pero en realidad liners hay de diferentes tipos, dependiendo mucho de la aplicación que se vaya a trabajar. Tipos de inyector. Tenemos el inyector capilar split-splitless, donde yo voy a trabajar con temperaturas isotérmicas, o sea, temperaturas constantes. O sea, al momento que yo inyecte, acá la temperatura de mi inyector va a ser constante, ¿no? Ese es una capilar, el último diseño ya del inyector capilar tiene ya muchas ventajas, sobre todo en que es mucho más inerte, y me puede ayudar a obtener menores límites de detección. Aquí tenemos más ampliada la gráfica del inyector. Acá tenemos la septa, el ingreso del gas. Acá tenemos el venteo del split.
Y acá tenemos instalada la columna cromatográfica. Luego tenemos otro inyector, que es el PSS, es un splitless con temperatura programada. ¿Esto qué me da? Esto me permite hacer inyecciones con una temperatura programada. Yo puedo programar mi inyector con una temperatura menor, bueno, desde 50 grados, de ahí ya la subo. Y la ventaja de este inyector es que no usa, para hacer una inyección en frío, no usa un gas criogénico, ¿no? Que esa es una desventaja, usar el gas criogénico, porque es un costo adicional y también el lugar donde lo coloco. A veces estos gases criogénicos tienen que estar cerca al cromatógrafo, no pueden tener distancias muy largas. Entonces, bueno, ya no usar criogénico es una ventaja. Esto tiene un sistema de enfriamiento bastante rápido entre inyecciones y es una utilidad a muestras complejas, una mezcla, por ejemplo, que son varios componentes, varios analitos que yo deseo analizar, pero dentro de ellos hay unos que son lábiles con la temperatura. Entonces, se me pueden degradar en una inyección isotérmica, pero acá si lo inyecto en frío ya no se degradan y pueden ingresar juntos con los demás analitos hacia la columna sin sufrir degradación. Y así puedo obtener el análisis de estos analitos que se me podrían degradar en un inyector con temperatura constante, ¿no? Esa es la ventaja, sobre todo para muestras complejas y un mayor número de analitos, ¿no? También tenemos el inyector on-column. El on-column, bueno, la jeringa ingresa directamente a la columna. Esto es para unas aplicaciones ya muy específicas, pero tiene la ventaja de que ingresa acá y la inyección es sobre la columna. Normalmente se usa guardacolumnas para evitar también que se pueda contaminar la columna, y acá ingresa la jeringa e inyecta. Acá no tiene liner, es solo una guía, ¿no? Es un adaptador de la columna para que pueda ingresar ahí la jeringa. Esto sobre todo cuando quiero hacer inyecciones de compuestos de baja concentración, ¿no? Por eso es que va directo. Luego tenemos la columna empacada, que tenemos el sistema, pero ya las aplicaciones ya se han visto reducidas. Hay algunas aplicaciones para gases, pero igual nosotros tenemos todo este sistema. Les había estado hablando de los inyectores split y splitless. Entonces ahora les voy a explicar lo que es una inyección split. ¿Qué es lo que yo gano con una inyección split? Es inyectar menos. Si bien inyecto 1 microlitro, puedo inyectar 1 microlitro, pero no todo ese microlitro va a ingresar a la columna. No todo lo que había en ese microlitro. Voy a hacer una división. Esto sobre todo para muestras muy concentradas y evita que la columna se sature con analitos con mucha concentración. Ahí los picos se me van a deformar, se van a volver gruesos. No voy a poder ni identificarlos bien y menos cuantificarlos. Entonces, lo que hago yo es dividir la muestra. Eso lo voy a hacer a través de un flujo de purga que yo lo programo en el sistema. Muchas veces en métodos pueden encontrar el dato como split ratio y el dato es 100. ¿Eso qué significa? Que de la muestra que yo he inyectado la voy a dividir en 100 partes y solo ingresa una. Lo que no ingresó va a ser eliminado por el flujo de la purga. Eso lo hago a través de programar el flujo de la purga en el sistema, ¿no? Esto ya lo ingreso en el sistema. Eso es la ventaja, ¿no? Ahora les voy a mostrar acá, acá dos ejemplos con diferentes splits. Acá tengo un split
de 5 a 1. O sea, la dividió en 5 partes e ingresó a la columna una parte. Acá que veo, el pico está bastante grueso y estos picos que pueden ser de interés están sobre la cola del solvente y están deformes. También ellos a la vez tienen cola y este inclusive no ha resuelto muy bien. Está sobre la cola. Entonces acá, si me sale esto, cuando yo estoy iniciando una metodología, estoy adaptando, estoy implementando, entonces yo qué digo, no, necesito un split mayor. Bueno, acá ya tengo la corrida con un split mayor y ya mis picos son más definidos, ¿no? Y también evito, como dije anteriormente, la sobrecarga de la muestra en la columna, ¿no? Porque se me puede contaminar y en una siguiente inyección puede haber quedado retenido, lo que llamamos a veces el carry over, puede haber quedado retenido y eso me va a estar dando, enmascarando las cantidades, la concentración exacta de mi analito. El otro modo de inyección, modo splitless, es con la válvula del split, o sea, acá no hay, acá se inyecta con la válvula cerrada del flujo del split. Acá es cerrado, o sea, la muestra ingresa acá al liner y se mantiene acá por un periodo de tiempo, no hay un flujo, no hay una eliminación de lo que hay acá. Esto va a estar cerrado un promedio de 30 a 90 segundos y luego abro, ¿no? ¿Y qué voy a conseguir con esto? Inyectar, que se concentren mis analitos. Esto lo utilizo para análisis de trazas. Entonces, acá, por ejemplo, cerré 3 minutos. Y luego salieron, pero acá ven que el pico del solvente es más grueso, ¿no? Y los picos acá no han salido muy bien, están todavía. ¿Por qué? Porque cerré 3 minutos. Es bastante tiempo que estuvo concentrándose, que tuvo para concentrarse en la muestra. Acá cerré menor tiempo, 0.3, y conseguí un cromatograma más resuelto, ¿no? Picos más resueltos, más definidos. Pero esto, como ya les mencioné, es una técnica de inyección para análisis de trazas. ¿Cómo introduzco la muestra en el GC? Bueno, puedo hacerlo por medio de una inyección líquida, y eso lo hago a través de un autosampler o con una jeringa. Puedo hacerlo también manual, pero ya muy poco se hace inyecciones manuales. Normalmente se trabajan a través de un autosampler. También lo puedo hacer por medio de válvulas. O también tenemos estas otras técnicas de introducción de la muestra en el cromatógrafo de gases, que lo puedo hacer a través de un headspace, que esto es, coloco la muestra acá, puede ser líquida o sólida, y acá va a calentar y va a inyectar de la parte del gas. Va a volatilizar y de la parte ya que está gasificada, inyecta al cromatógrafo de gases, ¿no? Va a inyectar gas. O también este otro, que es el Turbomatrix ATD, que es para muestras de aires, muestras, o también de sólidos, para el caso de aromas, muestras para aires, ¿no? Lo que son compuestos orgánicos en aires. También tenemos este otro sistema, que es el Multiprep, que acá permite inyectar líquidos. También tiene un headspace básico, que lo hace con una jeringa que se coloca acá. Y también tiene el sistema de extracción, tiene el microextracción por fase sólida. También se cambia acá, se cambia la jeringa, que es para líquidos, o para la de headspace, o el accesorio que es para microextracción en fase sólida. Que esta técnica de microextracción se hace a través de fibras, y las fibras van a depender del análisis que yo quiero hacer.
El horno es acá, bueno, acá ya está el sistema sin la tapa. Acá está instalada la columna en un cromatógrafo básico, tiene una capacidad para 2 columnas, bueno, alcanza una temperatura hasta de 450. Se puede hacer los programas de isotérmicas y gradientes, bueno, se puede trabajar en general todo eso. Calentamiento y enfriamiento rápido. Acá, más que todo, es sobre el enfriamiento, ¿no? En un Clarus 690 el enfriamiento es muy, muy rápido, ¿no? De 450 grados puedo llegar a enfriar hasta 50 grados en menos de 2 minutos. Es muy, muy rápido. Bueno, hay un fácil acceso a la instalación de las columnas. Bueno, y siempre hay que tener cuidados, ¿no? De no tocar las paredes del horno. En los programas de temperaturas vamos a explicar lo que es un programa isotérmico y uno con gradiente. Estos, por medio de los programas, es que yo voy a definir los tiempos de retención, ¿no? Los tiempos de retención van a estar de acuerdo al programa que yo ejecute. Aquí, en este ejemplo, tengo una isoterma a 50 grados, una isotérmica a 50 grados, y en mi mezcla hay 4 componentes. Aquí tengo una inyección hasta 20 minutos. Pues en 20 minutos, mi temperatura del horno va a estar por 50 grados. Aquí salió el analito 1, analito 2, pero el 3 y 4 no llegaron a salir, se quedaron retenidos en la columna. ¿Por qué? Porque la temperatura es muy baja para que salgan, y no salieron. En este segundo ejemplo, tenemos una isotérmica de 175 grados. Aquí salieron los 4 analitos, pero el 1 y el 2 se juntaron, y aquí no puedo identificarlos, ni cuantificarlos, están juntos. Entonces tampoco me sirve. Para eso, para este tipo de casos, entonces yo voy a usar hacer un programa de temperaturas con un incremento o gradiente de temperatura. Voy a iniciar en 50 grados y voy subiendo gradualmente con un incremento constante, puede ser 10 grados centígrados por minuto, hasta 225 grados centígrados. Y en el mismo tiempo, yo he conseguido separar los 4 analitos. ¿Por qué? Porque empecé en una temperatura baja y la fui incrementando, dio tiempo a eluir estos compuestos y como se fue incrementando la temperatura, también pudieron salir estos compuestos de acá, que los que necesitaban mayor temperatura. Este es un programa de temperaturas o gradiente de temperaturas. Bueno, y este es un programa pero en modo isotérmico. Los tipos de columnas para cromatografía de gases. Vamos a revisar esta, que es la más usada, que son las columnas capilares. Aquí vemos las partes de la columna. Aquí por la parte externa tenemos una resina poliamida, que es la que le va a dar flexibilidad a la columna. Luego tenemos un tubo de sílica fundida. Y en la parte interna tenemos la fase estacionaria. Si hablamos de cromatografía gas líquido, bueno, es que este líquido está impregnado en la sílica, ¿no? Es un semilíquido que está impregnado en este tubo. Y esto es la fase estacionaria. Este es el compuesto químico que es mi fase estacionaria. Tenemos también las columnas empacadas que tienen aplicaciones para gases. Bueno, aquí tenemos de vidrio o de acero inoxidable. Aquí con un soporte sólido y con una fase estacionaria también ahí impregnada en este soporte sólido. La fase estacionaria, como les mencionaba, más usamos este tipo de fase estacionaria gas líquido. Puede ser de polisiloxano, ¿qué es esto? Estos grupos, que son compuestos no polares, que adicionando estos grupos funcionales
puedo ir cambiando la polaridad de mi columna. Todo va a depender de la aplicación que yo quiera analizar. Y tengo las de polietilenglicol, que son las columnas polares. Y la cromatografía gas sólido, me mencionaba, ya tiene menor aplicación y se usa para gases, ¿no? Para mezcla de gases. Dentro de los tipos de fase estacionaria, habíamos dicho, teníamos las columnas no polares o apolares y las columnas polares. Esta columna es no polar o apolar. Esta fase, ¿no? es de una columna no polar, que es 100% dimetil polisiloxano. Sus aplicaciones son para petróleos, solventes, para compuestos con alto punto de ebullición. El rango de temperatura de estas columnas también es alto, justamente por eso. Dentro de los nombres comerciales, ustedes van a encontrar el nombre comercial y 1, porque en nuestro caso sería una Elite 1. Acá, a medida que, acá ya se le adicionó este grupo funcional, que es un difenil, en un determinado porcentaje. Eso es lo que va a ir cambiando en el nombre de la columna. Si es un 5% difenil, la columna ya sería una Elite 5. Si es 35%, ya sería una Elite 35. Ya la polaridad ha cambiado, ya es una polaridad media. Y, bueno, el uso para aromas, también usos ambientales, compuestos aromáticos, tiene esas aplicaciones. Tenemos esta otra fase estacionaria, también de una polaridad media. Su uso para pesticidas, PCBs o compuestos nitrogenados. Su temperatura máxima acá ya ha disminuido, es menor. Y su nombre comercial es una Elite 1301 o Elite 1701. También acá va a depender del porcentaje que se le vaya incrementando de este grupo funcional. Y la fase estacionaria va cambiando, ¿no? De acuerdo a su polaridad. Aquí tenemos ya una columna 100% polar, que es una polietilenglicol. Tiene una polaridad fuerte. La temperatura de estas columnas sí es menor comparadas a las columnas no polares. Llegan aproximadamente hasta 250, 260. Y como comercial la van a encontrar como wax, ¿no? Una Elite wax. Su uso es compuestos polares, porque es una columna polar, y uno de los usos frecuentes es para análisis de ácidos grasos. La polaridad de la fase estacionaria, tenemos esto del tipo de columnas y la polaridad va a ir incrementando, ¿no? Empezamos desde una columna no polar hasta una columna polar. Se incrementa la polaridad. Tenemos una Elite 1, que es 100% no polar. La polaridad va aumentando. Tenemos Elite 5, Elite 17, hasta llegar a una Elite Wax, que es una columna ya 100% polar. La selección de la fase estacionaria va a ser dada por la polaridad de los analitos de interés. O sea, si voy a analizar compuestos polares, selecciono una columna también polar, y a la vez, si voy a trabajar no polares, selecciono también una columna no polar. En el caso de las no polares, Elite 1 o Elite 5, y de las polares, una Elite Wax. También es muy importante saber el propósito del análisis, ¿no? ¿Qué es lo que voy a analizar? Y las diferencias de los puntos de ebullición también. Si hay mucha diferencia en estos puntos de ebullición, selecciono una columna, una Elite 1. Y si no es muy grande la diferencia de los puntos de ebullición, elegiría también una columna polar. Mucho va a depender de la aplicación, de lo que yo desee analizar, en qué lo voy a analizar. Tenemos la fase estacionaria,
que es acá, cuando elegimos bien la fase estacionaria, tenemos este cromatograma, tenemos esta separación. Y si no elegimos correctamente la fase estacionaria, pues no vamos a poder resolver nuestros analitos de interés. Respecto a las dimensiones de la columna, bueno, tenemos las más usadas, tenemos normalmente entre 30 y 60 metros, tenemos de diámetro interno entre 0.25, 0.32 o 0.53. Las más usadas estoy hablando porque también hay unos diámetros mucho más bajos y longitudes, pero todo va a depender de la aplicación que se vaya a trabajar. El espesor de la fase estacionaria también está entre este rango. Para la longitud de la columna, ¿qué diferencias me da? Acá vemos que tenemos una columna de 15 metros y una columna de 30 metros. La columna de 30 metros, mi corrida cromatográfica se va a dar en mayor tiempo que en una columna de 15 metros, ¿no? Casi el doble. El costo también de mi columna va a ser el doble, por eso es que mucho depende de lo que yo vaya a analizar y de qué es lo que necesito, ¿no? Si es que necesito una columna de mayor longitud, porque así lo requiere separar unos compuestos, pues igual, ¿no? La voy a tener que adquirir. Respecto al diámetro de la columna, tenemos en estos diferentes diámetros, el diámetro que me va a dar mayor resolución, van a salir picos más espigados, pero también me va a limitar a la cantidad de muestra que ingresa a la columna, ¿no? En las columnas Megabore, que son las de 0.53, que tienen un diámetro más amplio, bueno, la eficiencia, bueno, tienen una mayor capacidad de ingreso de muestra, pero la eficiencia o los picos van a ser un poco más gruesos. Respecto al espesor del film de la fase estacionaria, esto es el espesor. Aquí tenemos la parte interna de la columna, lo que está en amarillo, es el espesor, ¿no? ¿Cuánto hay de esa fase estacionaria en micrón? Bueno, acá se utiliza más amplio espesor de film cuando los compuestos son muy volátiles, porque ahí sí necesito que mis analitos se retengan más en la columna, ¿no? Y que no salgan muy rápido, justamente por ser muy volátiles, puede ser que salgan muy rápido y no los logre separar, no los logre identificar. Por eso necesito un espesor mayor para que estos puedan separarse. Claro que eso me va a dar un tiempo más largo también de corrida que comparado a una columna de menor espesor. Respecto a los detectores, bueno, el detector ya me va a indicar la presencia de los compuestos, ¿no? A medida que van eluyendo o van saliendo de la columna, ahí es cuando ya voy a ir determinando los compuestos por medio del detector. Los tenemos universales y también selectivos, ¿no? Los detectores para cromatografía de gases, acá voy a mencionar algunos, bueno, los más usados. Tenemos un detector de ionización de llama, o detector FIT, que es un detector universal. Aquí, como les mencioné, necesitamos los gases, ¿no? Hidrógeno y aire para la combustión de la llama. Sirve para la mayoría de los compuestos orgánicos. Hay muchas aplicaciones que se trabajan con este detector FIT. Luego tenemos el detector de conductividad térmica, que también es un detector universal, pero ahora ya está más se usa en análisis de gases, ¿no? Está más limitado para análisis de gases, pero también es un detector universal. Pero mucho va a depender también de los límites que yo deseo obtener. También tengo el detector nitrógeno-fósforo, que su principal uso es para análisis de pesticidas fosforados.
selectivo, porque ¿no? solamente puedo analizar compuestos fosforados y nitrogenados. Eso es lo que me da con el detector NPD. Con el detector de captura de electrones, que también es un detector selectivo, sirve para identificar compuestos halogenados, y sus principales aplicaciones son pesticidas organoclorados o PCBs, o algunos volátiles también clorados. Y tenemos el detector de masas, que a la vez es universal y también selectivo, ¿no? Puedo trabajar diferentes compuestos, pero también puedo seleccionar de acuerdo a las masas. Bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas y muchas gracias por su atención. Gracias, Olga, por tu presentación. Bueno, sí, tenemos varias consultas. La primera es de Gino. Gina, que indica, ¿qué consideraciones debo tener para la elección de la columna? Ya. Para elegir tu columna, bueno, primero tenemos que determinar qué es lo que vas a analizar, qué tipo de compuestos son, con qué instrumento estás contando, o sea, con qué detector, en qué detector lo vas a trabajar, para, si tienes su masas, es una columna MS, o si no la necesitas también, cuántos analitos vas a determinar, sus puntos de ebullición de los analitos, el tipo de analitos sobre todo para saber si elegimos una columna no polar o una columna polar, ¿no? Y también a la vez la longitud de la columna que necesitas, tanto como el diámetro y el espesor, ¿no? Tenemos que conocer la muestra que deseas determinar y el instrumento también con el que tú cuentas para poder evaluar, ¿no? La elección de la columna más adecuada. Okay. Otra pregunta de Luis. ¿Cuál es la importancia del uso de estándares deuterados en la cromatografía de gases con espectrometría de masas? Bueno, se utiliza estándares deuterados en la cromatografía de masas, sobre todo en análisis ambientales, como estándares internos bueno, lo que se busca con estos estándares es poder, si bien tener similitud en los compuestos, o sea, que se asemejen bastante al compuesto que estás determinando, para de esta manera poder relacionarlo con estos compuestos, pero no exactamente son los mismos. Normalmente, como te decía, los deuterados se utilizan como estándares internos en una cromatografía de gases masas, porque los estándares que voy a usar para determinar los analitos sí son el estándar del compuesto que voy a determinar, pero el interno, en un estándar interno siempre busco similitud con el análisis que estoy haciendo, ¿no? Que tengan las mismas características. Si bien tienen las mismas características, pero por el tema de ser deuterados le da cierta diferencia en tiempos de retención. Ok. Otra consulta de Jorge. Bueno, esto de pronto nos puede ayudar Lucho. ¿Algún día actualizarán el software Total Chrome? Sí, bueno, de hecho, el software Total Chrome yo lo conozco bastante, por todo el tiempo que vengo trabajando con PerkinElmer. Sí, justamente nosotros estuvimos en una reunión antes de que justamente nos cerraran el aeropuerto, llegamos 2 días antes, y en esa reunión nos anunciaron de que ya se estaba preparando un nuevo software y que muy probablemente bueno, antes de la pandemia fue todo esto, ¿no?
y va a estar para fines de este año, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ya pronto viene la renovación del software. Gracias, Lucho. Una consulta de Freddy. ¿Cómo debo acondicionar una columna nueva? ¿Y qué cuidados debo tener para que me dure más tiempo? Ya, Freddy, para acondicionar una columna nueva, bueno, tenemos ciertos procedimientos, ¿no? Tienes que hacer cortes, luego instalarla, verificar, en primer lugar, el flujo del gas, que esté pasando el flujo de gas, y dejarlo sin conectar al inyector, ¿no? En un tiempo, por lo menos una hora, que fluye el gas antes de instalar al detector. Y luego ya conectarlo y empezar en una temperatura fría, ¿no? Baja, ir incrementando de a pocos, ¿no? tu columna. Pero acá hay muchos más detalles, ¿no? De la instalación de una columna. De repente se te puede responder dando todos estos detalles, ¿no? Por correo electrónico. Y luego ya, bueno, se trata de la temperatura, hasta la temperatura que vas a trabajar, tu programa de temperatura, y le das unos 50 grados centígrados más para que acondiciones hacia esa temperatura. Siempre considerando las temperaturas máximas que tiene tu columna. Esa información está en la caja de la columna, de tu temperatura máxima. Ese dato es muy importante porque no puedes pasarte de esta temperatura, porque ahí sí estarías, si llegas a estas temperaturas, sobrepasas, perderías la fase estacionaria, ¿no? Esa es una de las recomendaciones, no sobrepasarse de esa columna, de esa temperatura, y también durante tus corridas, ya para un mantenimiento, siempre, bueno, hacer limpiezas térmicas después de que has trabajado, ¿no? Subirle la temperatura, igual siempre considerando la temperatura máxima, tienes que estar por debajo, hacer limpiezas térmicas y para que no se te contamine, ¿no? Y también todo va a depender de lo que tú inyectes, ¿no? También tienes que estar cambiando tus liners, que los liners son los que muchas veces se contaminan, y esa contaminación puede pasar a la columna, ¿no? En realidad tienes que estar haciendo un mantenimiento a nivel usuario, que son cambios de septas, de liners, estar viendo todo ese tema, ¿no? De lo que va a ingresar al equipo. Ok, vamos avanzando con las preguntas. La quinta pregunta de Gina. ¿Cuál es la finalidad, bueno, justo ahora que mencionaste el liner, ¿cuál es la finalidad de usar liners empacados? Y de no tenerlos, ¿en qué casos debo usar lana? Ya, bueno, la lana me sirve para obtener una mayor reproducibilidad, para también evitar, para retener la materia no volátil, ¿no? Porque hay una materia que es no volátil que va a quedar retenida en el liner, ¿no? Y esta lana justamente me sirve para atrapar esa materia no volátil. Y también cuando la aguja ingresa al liner, me permite hacer una limpieza de la parte externa y también evitar un goteo que haya, ¿no? Si pudiera haber de lo que está ingresando. Y en algunos, bueno, eso es cuando voy a inyectar compuestos sobrecargados de materia, y voy a trabajar también a concentraciones moderadas, ¿no? Pero si ya yo quiero bajar límites de detección y voy a analizar trazas, y en donde yo estoy garantizando que mi muestra está mucho más limpia, hay liners que no requieren lana para este tema, ¿no? Para bajar los límites de detección. Gracias. Soledad consulta, ¿me podrías dar un ejemplo de alguna aplicación en la que se use un programa en modo isotérmico? Un ejemplo de modo isotérmico,
Bueno, a veces tenemos isotérmicos, pero como parte del programa, ¿no? A veces yo digo del minuto de inicial hasta el minuto 5, que van a salir mis compuestos más volátiles, yo voy a trabajar una isoterma, ¿no? Y ahí van saliendo estos compuestos en esa temperatura isotérmica. Pero en adelante tengo compuestos que ya necesitan una mayor temperatura, entonces ya yo voy incrementando la temperatura hasta una determinada temperatura, y de ahí yo la puedo mantener ya con otra isoterma a esa temperatura más alta, ¿no? O sea, es decir, un programa puedo trabajar tanto en modo isotérmico o como con gradiente también, ¿no? Y si yo trabajo menos compuestos donde no necesito resolver mucho, con una isotérmica, bueno, que me garantice que salen estos es suficiente, ya estaría bien, ¿no? Ok. Eli, consulta, ¿cuántas rampas de temperatura del horno puede tener el horno de GC? ¿Cuántas? ¿Cuántas rampas de temperatura se tiene en el GC? En el horno es lo que consulta. Claro, ya esas son especificaciones del equipo. Exactamente, mira, cuando trabajamos en la parte práctica, trabajar más de tres líneas de temperatura o 3 gradientes es muy poco usual, ¿no? Porque yo te podría decir, manejo 30 rampas, pero yo sé que no las voy a usar todas, ¿no? Normalmente usamos menos, pero de las especificaciones del instrumento en sí, de toda esta capacidad, sí te la podemos alcanzar, pero... Sí, Olga, yo le puedo responder en el caso, digamos, de los equipos que tenemos. Nosotros tenemos los dos modelos que mencionó Olga, el Clarus 590 y el 690. El 590 tiene 3 rampas y el 690 tiene 9. ¿Ok? Pero como dice Olga, en realidad más de 3 rampas o sea, son muy, muy raras las aplicaciones en general, ¿no? Ok. Acá hay otra consulta de Franz. Según su exposición, usted menciona que el gas de arrastre sería un factor a considerarse en la ecuación de Van Deventer. Sin embargo, ella no considera ese parámetro. ¿Basado en qué teoría menciona que los gases tienen que ver en esa ecuación, ya que su única función es de arrastrar a los analíticos a través de la columna? No sé si prefieres que yo la responda, Olga. Ya, ingeniero, está ahí. Ok, bueno, en la ecuación de Van Deventer, si la han revisado bien, se incluye una variable que es el coeficiente de difusión, en este caso de la fase móvil. Y el coeficiente de difusión de la fase móvil en este caso está relacionado a cada gas en particular. Entonces, eso hace de que al final, bueno, voy a retroceder un poquito. La ecuación es para el cálculo de los platos teóricos, ¿no? De la altura de platos teóricos. Entonces, basados en eso, en ese punto, digamos, del coeficiente de difusión y que varía, digamos, de acuerdo al gas, entonces es que varía también el cálculo de la altura de platos teóricos. Y esto es, digamos, lo que expresan las curvas que mostró Olga, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, si bien es cierto, en el nitrógeno, y eso es algo que de repente las personas, digamos, que han entrado a la cromatografía en los últimos, quién sabe, 20 años, no conocen, o sea, porque el nitrógeno era el gas de preferencia antes, y era el gas de preferencia por una razón, porque antes solamente se utilizaban, digamos, mayormente o casi en la totalidad, columnas empacadas.
Las columnas empacadas son unas columnas que tenían diámetros de 1/8 o de 1/4 de pulgada aproximadamente. Entonces, y la máxima longitud de estas columnas eran, o sea, normalmente se trabajaba con columnas de 3 pies, o sea que estamos hablando de 1 metro, o de 6 pies o de 12 pies como máximo, porque en realidad más que eso tampoco podía entrar dentro del horno del cromatógrafo. Entonces, de hecho, para ese tipo de aplicaciones en ese tiempo, el nitrógeno era más que suficiente, más aún porque se podían trabajar flujos elevados, como de 30 mililitros por minuto. O sea, cosa que es imposible pensar en una columna capilar. Entonces, de hecho, ese estudio, digamos, del comportamiento de los gases para el cálculo de la altura de platos teóricos, involucra, como les decía, el coeficiente de difusión del gas. Entonces, eso es lo que expresa, digamos, la curva, ¿no? Ok. La siguiente consulta de Juan. ¿Qué condiciones de trabajo se deben tener en cuenta para que nuestras curvas de calibración siempre se mantengan estables? O, por ejemplo, humedad, temperatura, corriente, etcétera. De hecho, que también vamos a tener próximamente charlas relacionadas con estos temas de ambiente, temas de cuidados, de los equipos, etcétera. Pero igual, Olguita, de repente puedes decir algo muy breve. Ya, bueno, las condiciones siempre son necesarias, ¿no? Las condiciones ambientales de temperatura, humedad, porque el instrumento lo requiere, ¿no? Y, bueno, para tus curvas de calibración, bueno, tienes que, condiciones, bueno, ambientales es para el equipo, ruidos, eléctricas, todo eso está relacionado al instrumento, ¿no? Y bueno, y que tú en tu equipo puedas reproducir, ¿no? O sea, siempre el equipo tiene que estar a las mismas condiciones en las que trabajas tu estándar y tus muestras, para que puedas hacer una calibración, una buena calibración y por lo tanto una buena cuantificación, ¿no? O sea, todo siempre debe estar bajo las mismas condiciones. Por eso es que normalmente siempre se trabaja, ¿no? Se trabajan los estándares y luego las muestras, ¿no? Pero en lo que respecta a lo demás, a las condiciones y a parte eléctrica, sí va a haber otra charla sobre eso. Ok, aquí tenemos una consulta de, bueno, no nos ha puesto su nombre, solo su apellido, Balbuena. Las columnas se activan similar a las columnas, me imagino que habla de las columnas nuevas, ¿no? Que ya también creo que lo mencionaste anteriormente, pero igual la voy a formular. Las columnas nuevas se activan igual a las columnas usadas para cromatografía líquida. De ser el caso, ¿cuál sería el proceso? Claro, tienen un tiempo de acondicionamiento, no hay una etapa inicial de acondicionamiento. Entonces, hay una serie de pasos que hay que seguir y unas ciertas condiciones también, ¿no? Tenemos todo un procedimiento para esto, ¿no? Que igual se lo podemos enviar, ¿no? Tanto a la anterior persona que preguntó como a ellos, ¿no? Porque sería mucho tiempo explicarles a detalle cómo es que lo tienen que hacer. Así es. Gracias. Juan pregunta, ¿en qué momento se puede utilizar el término sangrado en el GC? El sangrado es cuando hay una pérdida de fase estacionaria. O sea, cuando la columna se somete a altas temperaturas, cercanas a su temperatura máxima, entonces vas perdiendo fase estacionaria, la cual va a ser detectada, ¿no? Va a ser detectada y esto se va a ver reflejada en tu cromatograma, ya sea en forma de ruido, de picos, y vas a perder eficiencia con tus corridas, con tu trabajo. Ya eso se da en el tiempo, ¿no?
y de acuerdo ya si tu columna ya está muy deteriorada o ya está perdiendo esta fase estacionaria, ha perdido la fase estacionaria, bueno, ya necesita hacer un cambio. Ok, tenemos preguntas también acerca de condiciones ambientales, que de hecho, como les hemos mencionado, vamos a hacer otras charlas posteriores donde se va a profundizar el tema específicamente de las condiciones ambientales, de los cuidados con los equipos, así que por favor les pedimos que se mantengan atentos a nuestro informe de cronograma de charlas. Acá tengo de pronto una última pregunta que se le podría dar respuesta. Oscar, consulta, ¿se han realizado pruebas con el uso del gas argón, que es económicamente más rentable? Yo no sé si de repente Lucho o Jan puedan... Jan, bueno, sí tenemos un equipo instalado con argón. Jan podría dar detalles. Habilitarle el micro a Jan, por favor. ¿Está? Hola. Sí, bueno, la verdad es que solo hemos hecho prueba con argón en un equipo, y lo que sí nos hemos dado cuenta es que el argón, con respecto a si tomamos en consideración lo que Olga explicó de los gases hidrógeno, helio y nitrógeno, el argón estaría luego nitrógeno. Entonces el tiempo de retención con argón va a ser más largo, ¿no? Si hablamos en tiempos de duración de la corrida, con argón vamos a tener, si bien es cierto, sí va a resolver el pico, pero el tiempo va a ser mayor. Esa es la experiencia que hemos tenido. Sí, de hecho, solamente digamos, el argón es el cuarto gas en elección, después de los otros tres mencionados, y las experiencias que se tienen han sido solamente con el detector FID, o sea, los detectores que usan llama en todo caso, ¿no? El FID y el FPD. Olguita, un favor, ¿me permites compartir la pantalla para poder mostrarles nuestro cronograma de Ok. charlas? Gracias. Ya para ir concluyendo, les comento que tenemos charlas la próxima semana. Este es nuestro cronograma del mes de abril. La próxima semana sacaremos también el del mes de mayo. Tenemos temas para diferentes líneas, ¿no? Los que están relacionados con cromatografía, bueno, tenemos el día miércoles, conociendo el cromatógrafo de gases. El jueves tenemos, en realidad, es para cromatografía y para otras técnicas, gases en instrumentación analítica, ¿no? ¿Qué usamos? Cilindros o generadores. También tenemos los días lunes, martes, charlas de diferentes líneas, como pueden ver ahí, absorción atómica, ICP masas, etcétera. Bueno, el viernes lo tenemos feriado, ¿no? Entonces les agradecemos, también les animamos a que nos puedan referir invitados, ¿no? Y les pasan por favor el formulario que ustedes han llenado para poder registrarlos en nuestra base de datos. Les agradecemos a todos por su participación y su tiempo. Esperamos que se mantengan bien, así como sus familias. Desde aquí les brindamos un afectuoso saludo a nombre de Científica Andina y nos despedimos hasta una nueva charla. Olguita, si deseas despedirte. Gracias a todos. Gracias a todos y por su tiempo. Esperamos absolver sus consultas también vía correo electrónico. Ya tienen mis datos y gracias nuevamente y hasta la próxima charla, ¿no?